Buenas tardes, compañeros, compañeras. Espero que se encuentren bien. Bueno, eh, noveno encuentro. eh, anteúltima, anteúltima clase. Hoy vamos a lunes 11 de agosto del 2025. Vamos a iniciar con el curso de Conciencia Nacional, donde vamos a ver la novena materia del programa de estudio de la Escuela Superior Peronista que preparó el general Perón y preparó Evita, su compañera de vida, donde nos dejan su herencia, su literatura completa a disposición de cada argentino y de cada argentina y, ¿por qué no?, para peronizar el mundo. Y bueno, hoy vamos a ver nada más y nada menos que es lo que es la técnica peronista del adoctrinamiento. Es el método para la unidad de concepción. Ahí es para tener en cuenta que nada ni nadie por encima de la patria. Solo la providencia de Dios prodigando sus bendiciones. Y nosotros, todos unidos para amarla, para idolatrarla y para defenderla, sobre todo. Miren, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. ¿Mediante qué? Las tres banderas del peronismo: la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Por supuesto que esto es armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Ambas cuestiones son a tener en cuenta. Muy importante los derechos de la sociedad, pero también muy importante los derechos de cada individuo. Tener en cuenta esa situación. Bien, vamos a comenzar entonces. Es bastante largo hoy, así que vamos a tratar de avanzar rapidito en todo lo que podamos. Miren, transmitir e inculcar una doctrina, esta asignatura se propone el conocimiento integral y correcto empleo de los medios necesarios para hacer llegar al pueblo la doctrina peronista. Bueno, ¿y en qué consiste nuestro trabajo? Llenará su cometido si llega a responder a estas tres preguntas. ¿Qué se entiende por transmitir e inculcar la doctrina peronista? ¿Cuáles son sus diferentes formas? ¿Y qué medios emplea y cómo los emplea? Miren, adoctrinar, dice Perón, no presupone solamente enseñar, sino inculcar. Vale decir, no es solo ilustrar el conocimiento, es también modelar el alma. Es muy importante, pero muy, muy importante. Perón aplicaba el concepto de la persuasión y tenía varios métodos que nosotros los podemos poner en práctica también, porque la marcha peronista la marcha peronista
nos habilita, donde dice, imitemos el ejemplo de ese varón argentino. Claro, nos habilita permanentemente a imitar el ejemplo de Perón y el ejemplo de Eva Perón, las compañeras. Porque es modelar, o sea, adoctrinar es modelar el alma de un compañero o de una compañera, quizá que recién llega o comienza a dar sus primeros pasos en nuestra unidad básica, en nuestro agrupamiento político. O, ¿por qué no? Un vecino también, no necesariamente tiene que ser un joven, también se puede acercar una persona adulta o mayor que nunca militó y siente la necesidad de congregarse en una unidad básica y, ¿por qué no?, abrirle los brazos y modelar el alma de ese compañero. Eso va a estar en la capacidad de ustedes. Por eso están hoy aquí en el curso de doctrina de primer nivel, formándose como cuadros de base para poder inculcar a través del método de la persuasión eh, y bueno, e intentar de persuadir a todo el que quiera comprender el peronismo. Transmitir, inculcar una doctrina. Buenas tardes. Ahí Perón emplea el término inculcar en su verdadera y más amplia acepción. ¿Qué quiere decir que supone 3 etapas? A ver, en primer lugar, es proporcionar a la inteligencia una serie de conocimientos que le muestren dónde está la verdad. Supone también una libre aceptación por parte de nuestra voluntad y de todo aquello que el intelecto le presenta como verdadero y como bueno. Y supone, en tercer lugar, la fervorosa adhesión de todos los afectos buenos del hombre hacia la verdad conocida y aceptada. Se van dando cuenta, ¿no?, que el peronismo no es solo una expresión de gobierno, sino es una forma de vida, es una filosofía de vida. Nos modela de tal manera para vivir en comunidad, para aceptar de vivir en comunidad con hombres y con mujeres de bien, y poder anhelar y luchar para tener una comunidad organizada. No solo necesariamente es para preparar un futuro programa de gobierno, sino es para vivir en comunidad esto. Esto es maravilloso, es muy profundo este concepto. Y bueno, y ahí entramos ya en lo que es la etapa de lo que es los medios para la transmisión de la doctrina. Los medios para la transmisión de la doctrina, buenas tardes Abigail, ¿cómo te va? A los hombres y mujeres se los domina solamente por el corazón. También se sabe que solamente existe un camino para conmover el corazón de los hombres y mujeres. Es necesario, primero, conocerlos, comprenderlos, interpretarlos bien. Y en segundo lugar, se precisa conquistar su aprecio y afecto. Ello se consigue al brindarles una sincera amistad. Miren, es cierto esto. Esto, al menos, seguramente que a ustedes también, por supuesto, porque cada uno de ustedes están en un ámbito, sea de agrupamiento político, de unidad básica, no sé, el marco institucional que ustedes le quieran dar, ustedes son compañeros y compañeras que militan en cierta comunidad peronista, en las diferentes ciudades o localidades donde ustedes residen.
A mí me pasó de que cuando nosotros en nuestra unidad básica, lo primero que a mí me pasó por la cabeza es justamente esto. Lo primero es conocerme con los compañeros. Sí o sí, y con todos los integrantes de una básica, conocerlos a todos, escucharlos, comprenderlos, interpretarlos bien y en segundo lugar, conquistar el aprecio y el afecto de todos esos compañeros. Entonces, ¿a qué conlleva esto, compañeros y compañeras? Conlleva que ustedes van a tener una unidad básica con un núcleo de compañeros eh, donde se va a percibir el compañerismo, la solidaridad, los principios, los valores. eh, Se corre el velo en el sentido de que no hay mentira, no hay hipocresía, eh, transita la verdad. ¿Y qué mejor que transite la verdad entre compañeros? Eso crea lazos y afectos muy poderosos y eso es lo que se logra después a darle el ejemplo hacia la comunidad y hacia la comunidad organizada. Es nada más y nada menos que eso. Miren qué importante Perón, cómo nos deja escrito esta necesidad, ¿no? De primero de conocerse, de comprenderse, de interpretar bien y conquistar el aprecio y el afecto de cada compañero y compañera del ámbito donde ustedes se encuentren. No puede, de esa manera, o sea, una unidad básica que trabaje los principios doctrinarios, es imposible que exista la desunión, que exista la discordia, que exista el chusmerío, que existan las malas intenciones. Es raro, porque si viene alguien con malas intenciones y al ser todos iguales y ahí con unidad de concepción, y ese se termina yendo solo se termina el que viene con malas intenciones, porque se da cuenta que queda como sapo otro pozo. Es tan sencillo esto, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a la etapa 2, que tiene que ver con el tema de la transmisión de la doctrina, el método de transmisión de la doctrina peronista. Que el método ustedes todos lo saben, lo venimos reiterando desde hace mucho y hasta el cansancio, que es la persuasión, que es lo que el general aplicaba desde su plan, desde lo que fue el plan de organización del GO, del Grupo de Oficiales Unidos, que fue durante 2 años planificar con un grupo de oficiales amasar la idea. Y bueno, y después se empieza con el diálogo entre los trabajadores, los compañeros, las compañeras de los diferentes rincones de la patria, de diferentes lugares del país, y ahí es donde empieza a generar una mancomunión con cada compañero y con cada compañera. Miren si Perón, ustedes piensen en esto, analicen esto, Perón esto lo hizo en aquella etapa sin la facilidad de un teléfono. Apenas había radio y apenas había televisión. No había prensa, no había difusión, propaganda. Existía solamente el telégrafo, nada más. Y gestó una revolución en paz. ¿Cómo no vamos a ser capaces nosotros y nosotras de gestar una revolución en paz y en poco tiempo? Dejar de lado todo el odio este que hay ahora actualmente y intentar con nuestra ciudadanía de que despierte hacia una conciencia social, con todos los medios de transmisión que tenemos. Nosotros esto es mágico, que yo desde mi hogar, junto a mi familia, pueda estar comunicado con ustedes, con compañeros de diferentes localidades, de Ushuaia, de Salta, de Santa Fe. Esto es maravilloso. Si nosotros no provocamos, si no aprovechamos con inteligencia, con el intelecto que nos pide Perón, Perón nos pedía juntar la materia gris para lograr la revolución. Y bueno, si nosotros no logramos esto, pero en poco tiempo podemos soñar con una nueva Argentina. Pero bueno,
Está en la voluntad de cada uno de nosotros de que podamos mantenernos fuertes, unidos, en hermandad, en fraternidad y le demos para adelante. Como organización, nosotros lo estamos haciendo en nuestra OLP, lo hacemos y lo practicamos desde hace mucho tiempo. Y por suerte nos sale. Perón nos acompaña y Evita también nos acompaña y los compañeros acompañan. Bien, acá dice que el tema de la persuasión, que los hombres actúan en política y deben ser siempre manejados con persuasión. Nadie puede actuar si no va convencido de que lo que va a hacer es bueno, lo comparte y lo quiere realizar. ¿Y qué supone convencimiento? No es lo mismo persuadir que enseñar, aunque la persuasión suponga la enseñanza y la explicación de una verdad. Con la enseñanza se forman eruditos y con la persuasión se forman militantes. ¿Entienden la diferencia? La enseñanza es una parte y la persuasión es el todo, compañeros. Bien ahí, Héctor. Comprendido. El método de transmisión de la doctrina peronista, la persuasión, es de libre aceptación. ¿Y en qué consiste? Es un acto de voluntad, mediante el cual aceptamos libremente las verdades propuestas al intelecto de cada ser. Ya estamos presenciando el fenómeno que nunca hemos presenciado en este país. El pueblo que mediante una sola palabra orientadora se pone a cumplir. La palabra orientadora a que se refiere Perón consiste en mostrar al hombre la verdad, es decir, convencer a su inteligencia de acuerdo a lo que explicamos anteriormente. Por la naturaleza, la voluntad tiende a aceptar las verdades que el intelecto le propone como buenas. Y la tarea del transmisor de la doctrina, del militante, en esta parte de la persuasión consiste en buscar razones sólidas que muestren la verdad vivida y sin artificios, desde luego, por supuesto, totalmente de acuerdo. La transmisión de la doctrina peronista se acompaña de sentimientos, y sí, es fundamental, muchachos y muchachas, volcar el sentimiento en general, humano, patriótico, militante, compromiso, responsable. Son un montón de cuestiones que el militante debe reunir. Dado que, bueno, el movimiento peronista es justamente un movimiento de corazón, moviliza desde el alma y no exclusivamente de pensamiento. Y a ver, este ejército civil que compone el peronismo no tiene una disciplina de forma o arbitraria, sino que cuenta con una disciplina de corazón. Eh, Miren, es sencillo esto, para que ustedes se den cuenta. La gran mayoría de ustedes, pero la gran mayoría de ustedes que milita desde hace mucho tiempo, o quizá los más jóvenes que por ahí acompañaron de niños a sus padres en la unidad básica, en la militancia, en el transcurso de la vida, ustedes verán que todas las movilizaciones realizadas a través de las organizaciones peronistas siempre son con sentimiento, son con disciplina de corazón, son con compañerismo, con solidaridad. Yo les pregunto a ustedes y les consulto, y díganme con una mano en el corazón,
¿Qué otra fuerza política ustedes han visto, sea personalmente o desde la televisión o desde la radio, algo que movilice como moviliza el peronismo? Pregúntenselo. Y ahí ustedes se van a dar cuenta que somos una fuerza con disciplina de corazón. Porque el resto de las fuerzas políticas no movilizan de la manera que moviliza el peronismo, con ese sentimiento, la gente coreando, cantando, con versos, con canciones, eh, con solidaridad. Eh, Somos únicos en ese sentido. El movimiento nuestro es así, es único. Y dicho sea de paso, es una disciplina de pensamiento y de forma. Eh, Sería aquella que se fundara en concepciones teóricas de la inteligencia. Una disciplina arbitraria, a ver, sería que se fundara únicamente en el cumplimiento ciego de la voluntad de una sola persona. Claro, la que manda. Lo que ustedes denominamos y Perón denomina en conducción política el caciquismo, el caudillismo. Ustedes ya lo vieron a eso, lo vimos en conducción política. Y una disciplina del corazón es aquella que, presuponiendo la participación de la inteligencia y obviamente la voluntad libre de los que cumplen sus normas, la supera porque les agrega toda una carga afectiva que la hace, obvio, más humana, más natural y por ende permanente. Permanente. Eh, es algo muy, muy especial el peronismo, sinceramente. Cuando uno lo empieza a sentir, eh, es una lluvia de emociones permanente, cuando lo empieza uno a sentir. Y cuando el transmisor de la doctrina, o sea, el militante, ha conseguido llegar a la intimidad de los afectos del interlocutor, cuando ha conmovido su corazón, entonces puede estar seguro de que también ha colmado los objetos de la persuasión. Bueno, ahí está clarísimo el ejemplo cuando ustedes empiezan en la unidad básica, como yo les decía, vamos a suponer, ustedes abren la unidad básica 3 veces por semana, 4 veces por semana. Bueno, hay compañeros que por ahí abren el comedor todos los días, de lunes a viernes abren el comedor y bueno, y tienen ese momento de intimidad, de charla con los compañeros y las compañeras que bueno, vienen en el objetivo de poder tomar un plato de comida, pero también se puede conversar con los compañeros, porque está la necesidad material de alimentarse, pero está la necesidad espiritual que los militantes necesitamos de alimentar a esas personas que llegan a nuestro espacio con una necesidad material. Entonces es ahí donde viene la charla y es ahí donde uno aprovecha como militante, como a persuadir y a dedicar un tiempo a la doctrina peronista. Y es ahí donde conmueve al otro, al interlocutor, al que está del otro lado. Ustedes se dan cuenta que lo conmovieron, que lo persuadieron. ¿Pero por qué? Y porque regresó, porque volvió, porque ustedes lo encantaron con la charla que le brindaron, con la prédica que le brindaron. Le mostraron valores, le mostraron solidaridad, le mostraron afecto, y esa persona regresa, y esa persona después vuelve otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se hace un integrante de la unidad básica, y es una persona que después va a formar parte de las filas de ese espacio político. Pero eso está en la madurez de cada compañero de nuestra unidad básica, agrupación política, sindicato, de tener el poder de la persuasión. Por eso el sentido del curso, de este curso de primer nivel de doctrina. Y ni hablar de lo que es el curso de segundo nivel. Ustedes no tienen, pero la verdad es maravilloso, maravilloso que aquellos que puedan continuar luego del término de este nivel, hacer el segundo nivel, tiene mucho más profundidad, hay que estudiar un poquito más desde luego, pero les puedo asegurar que los va a cambiar totalmente como personas.
totalmente como personas. Ahí es donde empieza uno a comprender y a ser un verdadero predicador, a partir del segundo nivel. Buenas tardes, Realdo Córdoba. Objeto de la transmisión de la doctrina peronista. Con respecto al transmisor de la doctrina, la transmisión de la doctrina tiene, en lo que se refiere al militante de la doctrina, una triple función. Proporcionarle un esquema general de la doctrina peronista, que es lo que estábamos hablando recién. Enseñarle la teoría y las formas de ejecución de la misma. Y obviamente que persuadirlo a vivir y a predicar dicha doctrina. Por eso yo les decía de que ese hombre, esa mujer que llega a nuestra unidad básica o a nuestro comedor de diario o a nuestro agrupamiento político, a nuestro sindicato, si vuelve por segunda vez, si vuelve por tercera y vuelve, bueno, es porque encontramos que lo pudimos persuadir a vivir y a predicar dicha doctrina, porque la entendió, la comprendió y bueno, y se convenció. Entonces es ahí el logro del militante, porque bueno, el esquema general de la doctrina peronista tiene objetivos de la doctrina. Tiene un inmediato que es la unidad nacional y tiene el último que bueno, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, que es el objetivo supremo, diríamos, ¿no? Por eso yo hoy les hablaba, le escribía hoy a todos en el grupo, de que con muchísimo gusto, cuando terminemos el curso de primer nivel, todos los compañeros y compañeras que son parte del grupo de inscriptos, con muchísimo gusto y con mucho respeto, los vamos a invitar a pasar al grupo general de Organización Libre del Pueblo, donde ustedes ahí se van a encontrar con una unidad básica a nivel nacional, obviamente que virtual. Nos vemos desde la virtualidad. Ojalá algún día las condiciones económicas den para que nos podamos encontrar todos en un espacio físico y darnos un abrazo y cantar canciones y bueno, qué sé yo, hacer una peña peronista, bailar algo y qué sé yo, divertirnos, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar? Pero bueno, los vamos a hacer parte, desde luego que aquel que se sienta cómodo, muchos de los cursos anteriores se quedaron. Y bueno, y el que se sienta por ahí que no tiene ganas de participar, también vamos a respetar que no lo haga, no hay ningún problema. Pero hay cientos de compañeros y es una unidad básica a nivel nacional y virtual y es maravillosa porque ahí sí, sin discusiones de alto voltaje, los compañeros al comprender la doctrina ya es como que dejan de lado la política partidaria porque al estar ya uno adoctrinado comprende tan bien al peronismo que entiende que el peronismo ya no son pedacitos ni facciones, que yo estoy con fulano, con vengano, con sultano, que no tiene nada que ver, porque justamente el objetivo inmediato de Perón era la unidad nacional. Nosotros no necesitamos dirigentes que tengan cada uno un pedacito de peronismo y cada uno de nosotros estar siguiendo a blanco, negro, rojo, verde, azul y celeste. No, tenemos que seguir la celeste y blanca, la unidad nacional. Ese es el peronismo. Entonces, si llegamos a lograr a construir eso, bueno, lo tenemos a Perón desde el más allá, que nos dejó todo escrito, ¿por qué no cumplir la voluntad de Perón y Evita, los compañeros y compañeras? Y bueno, como yo siempre lo reitero, lo vamos a hacer desde las bases. Se lo vamos a demostrar a muchos dirigentes que lo vamos a hacer desde las bases, de que el peronismo va a renacer y se va a reconstruir el movimiento nacional desde las bases, desde el pueblo, desde cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes es un miembro militante y una pieza fundamental en este motor de energía para poner en marcha una nueva Argentina. Con respecto al transmisor de la doctrina,
que, bueno, uno del principio fundamental sociológico, que es la justicia social, ahí Perón nos da pautas como elevar la cultura social que tiene que ver con el tema de la sociología de la cultura. Y también dignificar el trabajo, que es la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y por último nos enmarca que hay que humanizar el capital, la parte de la sociología económica. Lo hablamos esto, nosotros en economía peronista lo hablamos bastante y hablamos de una economía al servicio del pueblo. Eh, no, como dice nuestra marcha, combatiendo el capital. ¿Qué es lo que combatimos los peronistas? Combatimos la economía respecto a lo que es la especulación. Nosotros no vamos con el tema de la especulación financiera y todo ese tipo de cosas, la bolsa, o sea, comprar dinero, hacer dinero sobre dinero, ¿de qué? Sin trabajar. No, hay que trabajar, hay que poner que todo el mundo ponerse a producir y sacar adelante la nación trabajando. De la timba no podemos vivir una nación. Nos vamos a terminar endeudando y vivir de la timba. Entonces, esa economía salvaje nosotros la rechazamos de plano los peronistas. Y por eso tendemos a humanizar el capital, que es la sociología económica de los peronistas. Y esto es lo que tenemos que entender. Después ahí también Perón se planta sobre la otra bandera, que tiene que ver con la independencia económica, que es el principio fundamental económico. Y ahí hay que recuperar el patrimonio nacional como primera medida, reactivar la economía, o sea, poner el capital al servicio de la economía, no al servicio de la especulación. O sea, yo estoy de acuerdo en que haya préstamos, pero para todos, para el pueblo argentino completo, que haya crédito y microcrédito, pero no que el Banco Nación se ponga al servicio de los poderosos y el resto la ve pasar. Y si los compañeros y las compañeras necesitan un crédito para poner en marcha un emprendimiento, o para comprarse el techo de la casa, o para comprar un ladrillo para levantar una habitación para que los pichones duerman mejor, o sea, ¿por qué no puede estar ese crédito para el pueblo argentino? ¿Por qué tiene que ser solo el crédito para los poderosos? Miren cómo fundieron estos los de Vicentín, le sacaron préstamos al Banco Nación, no se los devolvieron, los recontrafundieron. ¿Y qué sirvió darle a los poderosos? Mire si toda esa guita se lo hubiésemos dado a todo el pueblo de Santa Fe, de Córdoba, o sea, al pueblo, para que pueda por lo menos terminar la casa o por poner en marcha una carpintería o poner en marcha un taller. Miren si es importante el capital al servicio de la economía. ¿Se dan cuenta? Y bueno, obviamente que hay que hablar de la justa distribución de la riqueza, que es poner la economía en función social. Ahí desarrollamos ahora la soberanía política como principio fundamental político. Respetar la soberanía de los ciudadanos, respetar la soberanía del pueblo y respetar la soberanía de la nación, libre determinación de los pueblos. Bueno, estas cuestiones que acabamos de desarrollar es el objeto de la transmisión de la doctrina peronista. Fundamental, muchachos y muchachas. Por eso hacemos hincapié de que a un militante no le puede faltar en su mochila las 3 banderas del peronismo, las 20 verdades peronistas y la marcha peronista. 3 cosas fundamentales para dar inicio a la militancia. ¿Estamos en claro esto, compañeros y compañeras? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con el tema de la transmisión individual de la doctrina. Bien ahí, Patricia, bien, Nicolás, perfecto. La transmisión individual es un concepto y un objeto de transmisión individual de la doctrina. ¿Por qué? Porque por transmisión individual
entendemos que se realiza de persona a persona. Es lo que nosotros hacemos. A ver, a mí me pasa y yo lo aplico, desde luego lo aplico desde que arranco a la mañana temprano hasta cierta hora de descanso. Donde puedo y donde me dejan hablar de doctrina o dar, imitar el ejemplo del varón argentino, lo hago de manera permanente, porque uno es un militante permanentemente. Cuando uno empieza a amar esta causa, y bueno, esta causa la va a llevar hasta hasta el último día, hasta el final, hasta que quede un poquito de hilo en el carretel. ¿No, viste? Esto es así. Y por supuesto que cuando es de persona a persona, tiene el objeto entre lo que es el hombre y la mujer en particular, la formación integral, o sea, es decir, la formación de el espíritu y la formación del corazón en la doctrina peronista. La acción general y la conciencia social de la masa no descarta, sino que impone un proceder individual enérgico y decidido. A ver, en otras palabras, la transmisión individual de la doctrina se puede definir como una persuasión individual, tal cual. Lo podemos hacer en la básica de manera colectiva, como siempre les digo, una ronda de café, una ronda de mate, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 compañeros en una ronda de café, hablando de la doctrina, o en la carnicería, hablando con don Carlito, o don Juancito, o doña Pepa, persona a persona. Esto es así, muchachos y muchachas peronistas. Continuando con la transmisión individual de la doctrina, hay concepto y objeto de la transmisión individual de la doctrina. Y hay medios propios de la transmisión. Y acá vamos a empezar a ver varias cuestiones. En el caso de lo que es la psicología, hay un esquema práctico de psicología humana que tiene que ver con una esfera intelectiva, una esfera volitiva y una esfera afectiva. Lo corporal en ese aspecto también, y el hombre tal cual es, tal cual somos nosotros, tal cual como es cada uno, muchachos. Esto no hay que mentir en nada en ese sentido. Uno se muestra de cuerpo y alma, y es un ser individual y a su vez también es un ser social, porque uno actúa como individuo, pero se vive comunicando permanentemente con la sociedad. Acuérdense de esto, muchachos, lo habíamos visto en historia del peronismo y lo vimos también en organización. Nadie se realiza por sí solo. Acá nadie se va a salvar solo. Si no, se va a realizar en conjunto con la comunidad. Esto es así, sin ninguna duda. Aquel que dice que nada le interesa, que nada le importa, que se salva solo, es mentira. En algún momento va a necesitar de la sociedad y de la comunidad. Bueno, y ahora vamos a ver un concepto práctico de personalidad. En cuanto a lo que es el aspecto de la personalidad, puede entrar lo corporal, puede entrar lo intelectual, puede entrar lo económico, puede entrar lo jurídico político, lo ético, lo religioso, lo cultural, lo social. Y todo esto nos puede llevar a un desarrollo y perfeccionamiento de la personalidad, el valor propio, el esfuerzo. Bueno, también tiene que ver justamente con la influencia del medio donde nosotros eh, frecuentamos. Puede ser un ambiente, puede ser nuestra unidad básica. Y ahí también entra el concepto de lo que es la dignificación del hombre, fundamental. Fundamental. Hay medios propios de la transmisión individual de la doctrina, como la amistad.
el concepto peronista de la amistad y la amistad como medio de transmisión de la doctrina. Fundamental, fundamental, muchachos y muchachas. Miren, cuando empieza a haber unidad de concepción en el espacio político con los compañeros, ahí es donde quedan descartadas de plano todas las diferencias, las malas intenciones y todo ese tipo de cosas. Ahí se empieza a ver un espacio de fraternidad y de hermandad, sin ninguna duda. No empieza a haber más diferencias entre unos y otros. Bueno, vamos ahora a lo que es la técnica propia de la transmisión individual de la doctrina, que tiene que ver con la organización de la transmisión individual de la doctrina, después tiene que ver también con la planificación del trabajo, que son todo lo que es las consignas que ustedes ponen, y obviamente que entra también la estructuración. La estructuración entra lo que es la célula peronista, los grupos ambientales y los auxiliares de la conducción, dentro de lo que es nuestra organización. Ahí tenemos, en cuanto a lo que es la célula peronista, vamos conformando grupos, equipos de lo que es de trabajos para diferentes tipos de objetivos, sean de movilización, sean de organización, sean de, bueno, los objetivos que tenga el espacio. Después, los auxiliares de la conducción son los compañeros aquellos justamente, cuadros de base, cuadros medios, que piensan de la misma manera que la conducción y, bueno, hablan el mismo idioma y la unidad de concepción lo lleva permanentemente a la unidad de acción. Y ahí es donde también las condiciones propias del que realiza transmisión individual de la doctrina es también muy importante lo que es la parte del conocimiento de la doctrina. Y también suma muchísimo, yo creo que se los pasé en alguna etapa, si no hoy se los paso, la definición de cuadro político, porque tiene que ver mucho también con el conocimiento del hombre. El conocimiento del hombre, amén de la doctrina, todo el conocimiento que pueda cargar a su mochila es muy importante, y eso es lo que lo hace un cuadro político eficiente dentro de lo que es un espacio político a crear o a generar o a realizar. Entonces, el conocimiento nunca está de más, compañeros y compañeras, sea el cursado en una universidad o sea el autodidacta, porque hay compañeros que no necesariamente, en el peronismo nosotros no hacemos diferencia. No es que hay que ir a la universidad a ser profesional, no, nosotros tenemos compañeros autodidactas, pero suficientemente capaces de llevar adelante cualquier tipo de gestión. O sea, sin menoscabar ni una ni la otra. Todo hace al conocimiento del hombre, todo. Y eso es muy bueno, porque termina generando un cuadro político eficiente al servicio de la causa del peronismo. Bueno, por último, vemos acá lo que es el ascendente sobre los receptores de la doctrina, la presencia permanente en el ambiente, el empleo inteligente de la técnica general y de la técnica propia de la transmisión individual de la doctrina. Esto es fundamental, que nosotros hagamos un empleo inteligente de la técnica general, que es la técnica de la que estamos viendo ahora, ¿no? Y obviamente de la técnica propia que ustedes también tengan de transmisión, porque también entra a jugar también los valores y el conocimiento de cada uno de ustedes, porque nosotros acá leemos a Perón, leemos al general, vemos la técnica, pero por supuesto que claro que sí, nosotros tranquilamente podemos también a la época ayornarnos y poder aplicar la técnica propia también en ese aspecto. Bien, bueno, vamos a pasar ahora a lo que es al concepto y objeto de la transmisión. Ya pasamos de lo individual y vamos a pasar a lo colectivo. Esto también es importante. Y
Acá Perón dice algo que la verdad que es importante en esto, donde dice, se habla de transmisión colectiva de la doctrina cuando se inculca la doctrina a un grupo más o menos numeroso de personas. Y claro, se trata mediante la persuasión de mover a un grupo de personas a vivir la doctrina peronista. Claro, totalmente. Que es lo que anhelamos todos, porque cuando uno la comprende a la doctrina, y es desesperante ver cómo el mundo que tiene alrededor vive chocando y rebotando contra las paredes con cuestiones básicas que son tan fáciles de resolver, y no lo digo de fanático, lo digo porque lo aplico permanentemente como filosofía de vida, lo vivo al peronismo, y cuando yo les digo de que no es chiste, cuando uno empieza a comprender la doctrina y empieza a hablar como peronista, pero también lo que habla lo sostiene con las acciones, y eso es lo importante. Entonces, es muy importante esto de vivir la doctrina peronista. Por eso los estoy invitando a profundizar en el segundo nivel, a pesar de que hay bastante para leer y para estudiar, pero anímense porque es maravilloso. Es ahí donde empezamos a descubrir en el segundo nivel, al profundizar, todo lo que tiene Perón reservado, ¿no? Porque acá estamos viendo simplemente una síntesis, pero todo lo que tiene, cuando ustedes descubran todo lo que tiene reservado Perón para cada uno de ustedes, van a decir, esto es una locura, este hombre era de otro planeta. Se los puedo asegurar. Bueno, a ver, existe también un conjunto de métodos propios y distintos de los que emplean en la táctica de la transmisión individual. Reducimos a dos los principales medios propios de la transmisión colectiva de la doctrina. El primero, el conocimiento y práctica de la psicología colectiva. Y el segundo es el conocimiento y técnica de la realización de grandes actos y reuniones doctrinales, ya que mediante estos la transmisión colectiva de la doctrina alcanza sus objetivos, totalmente, totalmente. No es inútil señalar aquí que la importancia que tiene este medio de hacer llegar la doctrina a las masas, porque les digo, en realidad es tan fundamental que de él depende gran parte de todo el progreso del movimiento peronista. Importante esto para que tengamos en cuenta para la recreación del movimiento, porque hoy lamentablemente no existe el movimiento peronista. Estamos partidizados, hechos pomada, unos por un lado, otros por el otro, no hay unidad de concepción, menos entre la dirigencia, cada uno dice lo que quiere, hace lo que quiere, bueno, y bueno, para poder llegar a todo esto vamos a tener que, lo fundamental, gran parte de todo ese progreso del movimiento peronista va a ser eso, que lleguemos hacia la unidad de concepción. Miren, acá Perón dice, nosotros queremos, afirma Perón, un movimiento de masas, y para que esos movimientos progresen, hay que llevar la doctrina a la masa, que es lo que estamos haciendo actualmente hoy. Más aún, creemos que todo el futuro del país está pendiente de la mayor o menor intensidad con que prenda en el corazón de nuestro pueblo la llama de la doctrina. El país dependerá por muchos años todavía de lo que nosotros sepamos inculcar a nuestro pueblo, pues lo tomamos virgen, dice Perón. Bien, bárbaro, Silvia, muy bien. Acá, lo que es la transmisión colectiva y especializada de la doctrina, en lo que es la parte de la organización doctrinaria del movimiento nacional peronista, el movimiento peronista no es un partido político, no representa a una agrupación política, es
un movimiento nacional. Esa ha sido la concepción básica. No somos, repito, un partido político. Somos un movimiento y como tal no representamos intereses sectarios ni partidarios. Representamos solos los intereses nacionales. Esa es nuestra orientación, compañeros. Nuestro objetivo es lisa y llanamente lo que debe ser el objetivo de todas las naciones que luchan por la felicidad de sus hijos y por la grandeza de la patria. No son palabras mías, son palabras de Juan Domingo Perón, compañeros. Bueno, vamos a ver un poquito lo que tiene que ver con el tema de la organización doctrinaria del movimiento peronista. Y hay una serie de objetos, menciones, conceptos que acá Perón los explica muy bien y nos habla de, por ejemplo, de la autoridad suprema, nos habla del comando doctrinario, nos habla de la Escuela Superior Peronista y menciona objetos, o sea, el objetivo fundamental, los objetivos generales, los objetivos especiales, la organización de la Escuela Superior Peronista, la Escuela Peronista, eh, regionales y, bueno, los ateneos y los centros doctrinarios, que es lo que un poco vamos a tener que empezar a recrear poco a poco entre todos los compañeros y compañeras en todos los rincones de la Argentina. Y acá la transmisión de la doctrina en las unidades básicas. La unidad básica, desde en lo cultural, por ejemplo, en actividades doctrinarias, en actividades deportivas, en actividades artísticas, capacitación profesional, en lo social, en los servicios médicos, en los servicios jurídicos, en los servicios de ayuda social, que es todo lo que genera una básica, todo lo que genera un agrupamiento político, porque nosotros podemos generar actividades culturales, reuniones doctrinarias, un campeonato en las actividades deportivas de cualquier tipo de deporte, actividades artísticas, una obra de teatro, un programa de radio o de teleteatro. En cuanto a lo que es capacitación profesional, algún compañero profesional que pueda dar alguna charla técnica de algún oficio, y bueno, ahí uno también perfora con el tema de lo doctrinario, la labor social, bueno, en los servicios médicos. Nosotros el peronismo estamos nutridos de todas las especialidades, tenemos médicos peronistas, ingenieros peronistas, abogados peronistas, tenemos de todos los oficios, una diversidad, el movimiento nuestro es muy diverso en ese aspecto. Entonces, eso nos lleva a poder generar actividades de todo tipo y en cada actividad poder introducir la doctrina. ¿Se comprende eso, compañeros? Miren la cantidad de volumen que le podemos dar dentro del agrupamiento político, porque a veces uno dice, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos generar? Y bueno, acá está, Perón nos está diciendo todo lo que podemos generar. Y en cuanto a lo que es la práctica de la transmisión de la doctrina en la unidad básica, hay transmisión individual de la doctrina, hay transmisión colectiva, que es lo que yo les sugiero, las rondas de mate o de café, y después tenemos la actividad de tener la función de transmitir la doctrina, sea desde un programa de radio, sea desde un programa de televisión, sea desde una reunión, sea desde una actividad barrial y de cualquier tipo de actividad. Puede ser deportiva, cultural, podemos hacer un montón de cosas, compañeros. Eh, la transmisión de la doctrina en los sindicatos. A ver, vamos a ver un poquito aquí el tema de los compañeros en la parte, en lo que es la sindical. La función doctrinaria en los sindicatos tiene para defender los verdaderos intereses profesionales, para elevar la cultura social. Siempre es importante elevar la cultura social de los compañeros y las compañeras. Para formar, obviamente, dirigentes gremiales, con esos valores y con esos principios doctrinarios.
Y tenemos después la práctica de la transmisión de la doctrina a los sindicatos, como la transmisión individual de la doctrina y la colectiva, en las escuelas sindicales, obviamente, desde luego. Bueno, vamos a pasar a algo que es bastante en particular y bastante especial, que eso existió en la etapa del general, en la etapa de su gobierno, que tiene que ver en el adoctrinamiento en el tema de la niñez. Que hay dos razones, que es el postulado doctrinario y el ejemplo de Perón y de Eva Perón. Y acá Perón nos dice que, bueno, la niñez y la juventud en los sistemas antiperonistas, que es los sistemas individualistas y los sistemas colectivistas. Hay un concepto y objeto en cuanto a lo que es la transmisión de la doctrina peronista de la niñez, que es el privilegio de los niños, la cultura física, la formación de la inteligencia, la formación moral y, por último, los responsables de la transmisión doctrinaria a lo que es a la niñez. Y acá refiere a lo que es los medios propios de la transmisión de la doctrina, en cuanto a niñez y en cuanto a juventud, que es la psicología juvenil, en lo afectivo y en lo intelectivo, en lo social y obviamente en lo que es la pedagogía, obviamente, por supuesto. Y bueno, y acá obviamente que nos da un montón de conceptos y bueno, razones de lo que tiene que ver con el tema de, en cuanto al postulado doctrinario, el ejemplo de Perón, y dice así, por ejemplo, en cuanto que es la mejor pedagogía es el ejemplo, totalmente de acuerdo. Los métodos didácticos, ¿cuáles? Por ejemplo, crear nuevos métodos, exaltar el sentido de la responsabilidad. Vieron que siempre estamos enmarcando el tema de la responsabilidad en cuanto a la seriedad que uno puede llegar a prestar dentro de lo que es un espacio político, siempre ser serios en ese aspecto. El cultivo de lo que es las vocaciones personales, el trabajo, el deporte, el amor, bueno, un montón de condiciones que hay que crear en el lugar y darle característica a esas reuniones y método para asegurar la concurrencia a la organización. Y por último, acá nos dice Perón, en cuanto a lo que es condiciones propias del que realiza esa transmisión de la doctrina, hay que tratar de buscar la adaptación al medio, obviamente el don de la simpatía, el ascendiente empleo inteligente de la técnica general y la propia de esta transmisión de la doctrina. Es muy importante ese ascenso, es el empleo de la inteligencia en la técnica, compañeros. Ya es un poco también, pasa por cada uno de ustedes, por cada uno de ustedes en la interpretación que le puedan dar y en la aplicación que le puedan dar en cuanto a lo que es la distribución y la predicación de la doctrina. Es muy personal eso ya. Ya pasa a cada militante, es muy especial eso en ese sentido. Bueno, vamos a ver ahora lo que tiene que ver con es la técnica, ya una técnica general para la transmisión de la doctrina peronista. Algo general en cuanto a lo que es concepto y objeto de la transmisión de la doctrina peronista, tiene que ver con la difusión y la información. La difusión y la información nos va a traer la psicología de la información, el arte de la información, la importancia de la información y la obligatoriedad de la información. Muy importante, por eso nosotros siempre resaltamos que un buen cuadro político en una entidad, en un proyecto político, debe estar informado, permanentemente informado. Cuanto más informado está, más calidad le da a sus aseveraciones, a sus expresiones, a sus opiniones.
porque el resto espera de eso, de poder escuchar una buena información y algo serio para poder llevar adelante determinada acción o determinado objetivo. Acá también nos hace mención de lo que es características de la transmisión de la doctrina peronista. Las características son fundamentales en cuanto a lo que es la objetividad, muchachos, la veracidad, la simplicidad, bueno, el fervor militante que uno le aplica a esto, y por último, lo que es la organicidad y sobre todo la coherencia. La coherencia. Es muy importante y muy serio. ¿Vieron qué serio que es esto en el sentido de que no es cualquier cosa militar en un verdadero espacio del peronismo? Bien, vamos a mencionar algunos medios generales de la transmisión de la doctrina peronista en concreto. Bueno, acá es algo, nosotros lo fuimos reiterando, que es el ejemplo y la palabra. La palabra oral tiene que ver mucho con el tema de la oratoria y la controversia. Y la escrita se puede encontrar, sea en un libro, en un periódico, en un volante, bueno, en un afiche, en una obra cultural que deje algún tipo de mensaje. Y en cuanto a lo que es el arte peronista, podemos definir como ustedes tienen bien en claro en ese sentido para organizar una función de cine, una función de teatro, la radio, la televisión. Siempre hay un artista plástico en el espacio político que nos puede brindar su conocimiento. Bueno, la construcción de los afiches, de los murales, todo tiene que ver, compañeros, en ese aspecto. Bueno, y ya por último y cerrando, vamos a ver el ejemplo peronista. El ejemplo peronista en cuanto a lo que es la mística peronista, podemos encontrar ahí un concepto, podemos encontrar factores integrantes como el fanatismo por Perón y Eva Perón, el fanatismo por la doctrina peronista y el fanatismo por el pueblo. Eh, yo verdaderamente en cuanto a lo personal siento las tres cosas y seguramente que a medida que cada uno de ustedes empieza a descubrir la lectura con Perón y con Eva, les va a pasar lo mismo y seguramente a muchos les pasa lo mismo, por eso a veces sin conocernos tenemos unidad de concepción rápidamente entre compañeros porque nos damos cuenta rápido. Y también vamos a encontrar también virtudes esenciales del peronista, que las virtudes esenciales hay, por ejemplo, hay tres virtudes esenciales en el peronismo, que son la humildad, que son la honradez de vida y bueno, y el amor al prójimo. Son fundamentales, fundamentales, compañeros. Y en cuanto al acervo moral del peronista, bueno, acá es un gran tirón de oreja para muchos dirigentes, porque bueno, no se puede carecer de generosidad y de desinterés. Y hay que tener abnegación, hay que tener sacrificio, hay que tener sinceridad, veracidad, lealtad, trabajo, solidaridad, eh, sentido de la justicia, bueno, prudencia, fortaleza, templanza, patriotismo, bueno, entra todo, compañeros, son todas las virtudes humanas que podemos recrear dentro del peronismo. Es fundamental. El acervo moral del peronista es fundamental. Por eso yo la verdad lo veo como el decálogo para nuestros dirigentes, sinceramente. Que cada uno haga su acto de conciencia para ver si reúne estas 12 condiciones, el acervo moral. ¿Cuántas reúne y cuántas no reúne? Para ver una clase de dirigente, ¿no? Bueno, por último, técnicas de la controversia. El concepto y objeto de la controversia, nos dice acá el general Perón,
que son los controversistas, el defensor, por un lado, y el oponente. Y el oponente acá es o de buena fe, los indiferentes, los adversarios, los enemigos, bueno, y los oligarcas, en cuanto a lo que es los controversistas. Después tenemos reglas prácticas para la controversia, que es unificar conceptos y términos. Definición, por ejemplo, la negativa, la analogía, la descriptiva, lo esencial, la importancia de la definición, ¿sí? Mantener el hilo del razonamiento permanentemente y seleccionar y probar los propios argumentos en cuanto a la evidencia como criterio de verdad, los raciocinios, las deducciones y las inducciones, los ejemplos y la realidad práctica. Después tenemos como para lo que es refutar la tesis contraria, demostrarle al otro, al tipo que viene con la controversia, es demostrarle la falsedad total, parcial de los argumentos contrarios. Pero eso se adquiere mucho esa dinámica con el conocimiento. Por eso yo le decía que es importante que cada uno de ustedes cargue en su mochila todo ese conocimiento porque le va a ayudar en cualquier tipo de debate, aporte, reunión, discusión. Uno puede demostrar la falsedad total o parcial de los argumentos del contrario. Pero bueno, eso es con el conocimiento. Y obviamente que obligar a ese oponente a reconocer sus errores también, llamarlo a la reflexión. Justamente en un debate, llamarlo a la reflexión. O sea que no necesariamente necesitamos a veces alzar la voz o tener una discusión acalorada con un contrario para hacerlo entrar en razón, simplemente con inteligencia y insistir en los puntos débiles del oponente. Uno se da cuenta rápidamente. Y bueno, obviamente uno tiene que tener el dominio de sí mismo y la absoluta sinceridad en cuanto a lo que es consecuencia. Si nuestra tesis es verdadera, la contraria es falsa. Y si nuestra tesis es probable, también lo puede ser la contraria. Y acá, lo que dice en cuanto a qué es la conversación, dice que la importancia de la conversación como medio de la transmisión de la doctrina y las características de la conversación peronista tiene que ser sencilla, humilde, amena, doctrinaria y cordial. Fundamental. La sencillez, la humildad, una charla amena, doctrinaria y con cordialidad. Por eso a veces estamos permanentemente llamando a la cordura a los compañeros. Vieron que a veces se arman los grupos, el debate de fulano, de mengano, a veces se ponen a defender a un dirigente, otros a otro, otro a otra. No se dan cuenta los compañeros que ni siquiera se van a tomar un café en la vida con ese dirigente y se ponen a discutir acaloradamente y se disgustan y se pelean y se insultan. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que las bases abajo nos estemos peleando por un fulano, por un mengano, por un sultano o por una sultana? Somos el pueblo, compañeros. Entremos en esa razón, seamos sencillos, seamos humildes, tengamos una charla amena entre compañeros, doctrinaria a la altura y con cordialidad, siempre, compañeros. Bueno, vamos a definir ahora lo que tiene que ver con el tema de la oratoria. La oratoria peronista para los militantes, sobre todo aquellos que tienen algún nivel jerárquico de responsabilidad en una unidad básica, en un sindicato, en un agrupamiento político. Como siempre Perón nos enmarca, hay concepto, objeto de la oratoria peronista. Hay formas comunes de oratoria peronista que son la improvisación o
u oratoria de lo que es barricada. Bueno, eso se maneja en el tiempo, cuando uno ya se forma como un cuadro político. Cuando uno ya es un cuadro político, tiene el poder de la improvisación y tiene una oratoria de barricada. Se llega a eso cargando la mochila. Entonces, ese bastón de mariscal que poseemos cada militante, que el bastón de mariscal es la palabra y la mochila es el conocimiento, cuando esa mochila está bien cargada de conocimiento, podemos improvisar. Podemos charlar, podemos brindarle conferencias a los compañeros, clases, oratoria infantil, podemos elaborar discursos, diversos pasos de elaboración de un discurso, donde hay, por ejemplo, selección de argumento, donde hay concepción o forma interna, donde hay elocución o formas externas. Y las partes de un discurso tienen que tener, obviamente, una introducción y un exordio, una división o un planteo. Y por otro lado, el epílogo o perforación final. Sí, ya terminamos, Nicolás. Ya estamos terminando, ya es la última filmina, creo, esta. Lo que es en cuanto a la elocución, pronunciación de un discurso, hay que tener en cuenta lo que es la gramática, el estilo, las figuras, la voz del orador, los gestos y ademanes y la postura del orador en la tribuna. Esto es muy importante para aquellos que aspiran a ser dirigentes o que aspiran a querer llegar a algún lugar de preponderancia en un espacio político. Hay que prepararse, no se puede tocar de oído en esto. El peronismo estudia, el peronismo se estudia y el peronismo no se puede tocar de oído. Cuanto uno más preparado está, va a llegar a donde quiere llegar, sin ninguna duda. Bueno, vamos a lo que es ahora la parte de lo que es el concepto de las realizaciones peronistas, donde Perón ahí nos da eh, algunas pautas respecto a, por ejemplo, nos dice mejor que decir es hacer, la importancia doctrinaria de las realizaciones. Nos habla del arte peronista, que es el concepto y el objeto del arte peronista, que surge de la auténtica beta del pueblo y está dirigido al pueblo. ¿Vieron cuando dicen Perón, ¿de dónde sacó la doctrina? ¿La extrajo del pueblo? Bueno, surge de la auténtica beta del pueblo, exactamente. Un gran observador se tomó el tiempo, escuchó al pueblo y de ahí extrajo la doctrina del propio pueblo. Bueno, y acá define Perón y Eva Perón acá, ¿eh? Todo lo que tiene que ver con el tema de lo que es los arquetipos transmisores de la doctrina. Lo común en ambos, en Perón y Eva, en cuanto al método, tenían la verdad por la persuasión, la vida, las realizaciones y la doctrina. Y en cuanto a lo que es características propias de la transmisión de la doctrina de Perón, ¿cómo actúa Perón? A veces iba primero a lo que es a la inteligencia y luego al corazón. Iba a la inteligencia del hombre. Detectaba un tipo inteligente, iba hacia la inteligencia y después iba al corazón. Y si no, a veces iba primero al corazón. Eso ustedes mismos se van a ir dando cuenta de cómo proceder cuando puedan predicar la doctrina. Y ahí Perón siempre actúa como creador de la doctrina y conductor de su pueblo, siempre. ¿Eh? Y este es el ejemplo del varón argentino. Ustedes actúen como creadores de la doctrina y conductor de su espacio. Porque Perón siempre tuvo un plan, objetivos y postulados doctrinarios. De esa manera fue como generó la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Por eso han pasado 70 años y la gente todavía lo llora y no se olvida de él. Y no se va a olvidar de él jamás. Bien, bueno compañeros, hemos
concluido técnicas de adoctrinamiento peronista. Espero que de algún modo les haya llegado el tema de la clase. Desde luego que yo calculo que aproximadamente en hora y media voy a estar subiendo la grabación para que puedan volver a mirarla y a poder fijar conceptos y cosas que no hayan comprendido. Y vuelvan a la lectura, siempre vuelvan a la lectura. Milagros en la formación no hay. Uno desde este lado puede simplemente orientar, pero la formación depende de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. Si ustedes van a la lectura, la comprenden y desde la clase pueden fijar conceptos, van a ser, pero no me cabe ninguna duda, muy, pero muy, muy buenos cuadros de base dentro de una unidad básica, dentro de un espacio político. Así que, si Dios quiere, la próxima semana, el próximo lunes, estamos viendo realizaciones peronistas, última clase del programa de la Escuela Superior. Ahí finalizamos. Y bueno, obviamente, después por privado, en la semana me dicen, en lo que pueda yo ayudarles, lo que pueda quitarle alguna duda o aportarles, me lo hacen saber como lo hacen siempre. He hablado en privado con muchos, así que me lo hacen saber. Y desde ya que, gracias a vos, Abigail. Nos vemos en la próxima clase, totalmente. Yo ya dejo de grabar y los despido. Les voy a enviar una encuesta para que la realicen, la llenen y la envíen. Y desde luego que están todos invitados a formar parte de lo que es la unidad básica nacional virtual peronista del Movimiento Nacional Justicialista. Hasta pronto. Fuerte abrazo peronista para todos los compañeros y compañeras. Nos estamos viendo. Chau, chau.